Muy bien, ya tenemos la presentación. Sí, ya está saliendo. Por favor, me avisan si ya está visible Sí, la doctor. presentación. Ya, excelente. Entonces, el tema de hoy es tuberculosis. ¿Cuál es la definición? Hay varias definiciones, varias formas de definir la enfermedad, pero esta es una más o menos completa, digamos, ¿no? La tuberculosis para nosotros es una enfermedad, dice, que generalmente, en la mayoría de los casos es de evolución crónica. Quiere decir que tiene mucho tiempo de evolución para que se manifieste o se presente o tenga complicaciones. ¿Es contagiosa? En la mayoría de las veces sí. Presenta granulomas como una forma de presentación anatomopatológica y tiene además componentes importantes para esta enfermedad, para que nosotros no podamos controlarla o tratar de erradicarla, ¿no? Componentes sociales, económicos y políticos, ¿no? Que hacer políticas de salud en los países para lograr controlar esta enfermedad. Entonces, esa es nuestra definición. Epidemiológicamente, la tuberculosis, como ustedes saben, es provocada por el Mycobacterium tuberculosis. Es el más frecuente en el mundo ¿no? Se dice que casi 10 millones de casos nuevos, un poco más allá al año de enfermos con tuberculosis, y las muertes por año llegan a llegar a los 2 millones de muertos por tuberculosis. El más del 90% de los casos de tuberculosis se presentan en países en vías de desarrollo o países subdesarrollados que se conocen, ¿no? En los países donde predomina pobreza, falta de medios eh, básicos como agua, acceso a salud, etcétera, alimentación pobre, etcétera. Por ejemplo, en la Argentina se notificaron en el 2007, miren, hace casi 13 años, 10.000 casos, ¿no? Una incidencia un poco baja en el continente, de 27 casos por 100.000 habitantes, no tasa de media. En cambio, nuestros países como Bolivia, por ejemplo, tienen una tasa moderada, cerca de 100 por cada 100.000 habitantes. Entonces, dice que cada minuto que pasa, entre 17 a 18 hasta 20 personas se están contagiando con tuberculosis en el mundo, ¿no? Es una enfermedad entonces muy importante. Nosotros tenemos 80 más o menos por cada 100.000 habitantes de nuestro índice de tuberculosis. Y el 80%, su forma más importante, la tuberculosis pulmonar. Hay otros micobacterias también que pueden producir el complejo Mycobacterium tuberculoso, que está el Mycobacterium tuberculoso que conocemos, es que da más del 90%, pero algunas otras formas también pueden presentar algunas formas de enfermedad a nivel pulmonar que confunden con la Mycobacteria tuberculosa, ¿no? La bovina, por ejemplo, el Mycobacterium bovis, que ha disminuido su presentación en el mundo desde que se ha empezado a consumir leche hervida, ¿no? Desde la pasteurización, porque antes la tuberculosis por bovis era importante por el consumo de leche sin hervir, ¿no? Que viene directamente de las vacas. Y hay otros más, ¿no? El canet que presentan los canes y los cánidos en general, y etcétera, otros animales que presentan Mycobacterium también, que pueden pasar al hombre en algún momento. Es uno de los gérmenes más antiguos que conocemos, ¿no? Y ha sido descrito incluso en la antigüedad, ¿cierto? Se han encontrado rastros de Mycobacterium más de 2 a 3 millones de antigüedad. Entonces él vivía antes que lleguemos nosotros y seguramente va a vivir cuando nos vayamos. ¿Qué es la micobacteria? Es un bacilo delgado, ligeramente curvo, no tiene movilidad, es inmóvil y no tiene esporas, no es esporulado. Y mide entre 1 a 4 micrones, ¿no? Pequeñito. Resiste bien el frío, que lo congelen y a la desecación. Pero se dice que es sensible al calor, a la luz solar y a la luz ultravioleta.
En épocas donde no había tratamiento específico para tuberculosis, el tratamiento a exposición en lugares donde había mucho sol o donde había calor era uno de los tratamientos más importantes, ¿no? La gente la sacaban a los tuberculosos desde tempranas horas de la mañana al sol, los asoleaban todo el día, ¿no? Nos dejaban en el sol. Algunos lugares, en unos sanatorios que serían específicos para tuberculosos, donde había mucho oxígeno en las montañas y donde había mucho sol, ¿no? Nos sacaban a tomar sol. Incluso en los pacientes con tuberculosis peritoneal, se abría el peritoneo y se lo exponía al sol bastante, un par de horas, ¿no? Para tratar de que la luz solar y la ultravioleta maten al bacilo tuberculoso. Tiene una pared celular con mucha cantidad de lípidos, que es lo que más protege y le ayuda a este germen, ¿no es cierto? Hace que no se moje, no es hidrofóbica, rechaza el agua, resistente a los antisépticos comunes, y es difícil colorearla, ¿no? Es difícil ponerle color para poder observar el microscopio. Entonces, estos son ácido alcohol resistentes. Uno le echa ácido y alcohol y estos resisten, no se destruyen estos gérmenes con eso. Es una forma de tinción, ¿no? Que utilizan específica de Ziehl-Neelsen, ¿no? Para ácido alcohol resistente. Como hemos dicho, hay muchas especies de Mycobacterium, pero el Mycobacterium tuberculoso es el más importante, el que nos interesa. Es un parásito estricto, o sea, quiere decir que no vive fuera, no se reproduce. Una característica importante para que nosotros no podamos defendernos de la tuberculosis es que no tiene toxicidad primaria. Quiere decir que al ingresar al organismo por primera vez, no produce una reacción. El organismo no se defiende contra este, ¿no? Entonces permite que entre al organismo y logre reproducirse. Después de pasar un tiempo, recién el organismo lo identifica, pero a veces muy tarde ya produce la enfermedad. Les gusta vivir en lugares donde hay mucha presión arterial de oxígeno elevada, por eso es eh, predilección los vértices de los pulmones donde la presión arterial de oxígeno es mucho mayor en el organismo, ¿no? Eso no quiere decir que no pueda reproducirse en otros lados también. Se divide muy lentamente, de 24 a 48 horas, normalmente, pero en algunos casos, cuando hacemos tratamientos antituberculosos, se enlentece mucho más todavía la reproducción del micobacterio, que se reproduce cada 72, cada 5 días, incluso se enlentece más todavía, por eso nosotros debemos prolongar más tiempo nuestro tratamiento antituberculoso para estas formas que se van a reproducir más lentamente. La virulencia varía dependiendo del micobacterium. No hay algunos muy virulentos y otros que no son tanto, dependiendo de dónde se los encuentra, digamos. En países donde hay mucha tuberculosis, puede ser formas muy agresivas de tuberculosis, ¿no? Tiene muchos antígenos y el daño también va a depender de cómo nos encontremos nosotros en nuestro estado inmunológico, ¿no? Cuanto más dañado esté nuestro sistema, menos respuesta tendremos de defensa. Aquí está alguna de las cosas características de la pared celular del Mycobacterium. Tiene unos polisacáridos, ¿no es cierto? Va a formar unos ácidos, los ácidos micólicos de alto peso molecular, que es de mucha importancia en su defensa. Tiene muchos polipéptidos, tiene una cubierta de ácidos micólicos hidrofóbica. Tiene su pared más o menos es el 60% de lípidos, ¿no? Y las peptídicas en un 15%. Entonces los lípidos son los que predominan y que hacen que esta pared sea difícil de destruir. Hay una foto en microscopio electrónico, pintada después, coloreada posteriormente, del enemigo del Mycobacterium tuberculoso, ¿no? Ese es el que produce esta enfermedad. Ahí está una estructura, como se ve, esquemática de la pared
celular del Mycobacterium. Fíjense, la membrana celular pequeña y todo lo que está por arriba son los lípidos. Una capa que es, no sé, unas cerca 10 veces el grosor de la membrana celular de los lípidos, ¿no? De diferentes tipos, proteínas, ácidos glicólicos, los péptidoglicanos, etcétera, que hacen que esta membrana sea resistente incluso a los antisépticos, ¿no? Entonces tiene una gran defensa, se defiende muy bien. Para producir la enfermedad, para que se produzca la enfermedad, el bacilo de la tuberculosis tiene sus armas. ¿Qué es lo que tiene para producir la enfermedad? Así como el bacilo tiene armas para enfermarnos, nosotros como pacientes, como receptores del bacilo, como huéspedes, podemos tener mecanismos de defensa que nos van a ayudar a evitar que se produzca la enfermedad. Entonces, este cuadro es un esquema de qué tenemos nosotros y qué tiene el bacilo para producir enfermedad o qué tenemos nosotros para defendernos, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué tenemos nosotros para defendernos? Principalmente los macrófagos activados, pero tienen que estar activados. Al principio, cuando llega el bacilo, el macrófago no se activa, tiene que pasar una segunda etapa para activarse. Y una vez activado, él tiene la capacidad de destruir al micobacterio. Entonces, esa es una de las grandes defensas que tiene. El inactivo es parte de nuestra defensa, pero no lo detiene, no mata, no destruye al bacilo, al micobacterium, pero puede detenerlo en algún momento, puede evitar que se reproduzca. Entonces también es parte de nuestro sistema de defensa. También, si bien es parte de la defensa, los inactivos en algún momento se vuelven vulnerables para nosotros. ¿Por qué? Porque dentro del mismo macrófago inactivo empiezan a reproducirse, puede reproducirse el micobacterium, haciendo que aumente importante el número de estos, ¿no? Y una vez liberado, siendo la enfermedad. El calcio es importante para nosotros, que esa sustancia que se produce como queso en las lesiones tuberculosas, evitan que se reproduzca el bacilo de la tuberculosis. El problema del calcio es cuando se liberan enzimas proteolíticas y este calcio se licúa, se destruye. Una vez que se licúa, este se vuelve un caldo de cultivo muy bueno para el micobacterio. Entonces, un punto vulnerable dentro de las personas es la licuefacción del material gaseoso. Eso es lo que tenemos como positivo nuestro y como negativo. El bacilo, ¿cuáles son sus armas para poder atacarnos? Se multiplica logarítmicamente, ¿no? Dentro de los macrófagos inactivos. Entonces va a reproducirse logarítmicamente. ¿Qué quiere decir? De 1 salen 2, de 2 4, 4 8, 8 16, ¿no? Ese es logarítmicamente que se va a reproducir. Pero también este bacilo, una vez que destruye al macrófago inactivo, puede reproducirse en espacio extracelular, en el material del calcium licuado, en la licuefacción que se produce. Entonces, una vez que se produce la licuefacción del calcium, el Mycobacterium tiene un terreno muy bueno para multiplicarse en gran cantidad. Su vulnerabilidad es cuando tenemos los macrófagos activados y no sobrevive el Mycobacterium activado, ¿no? Es por defensa. Entonces, una vulnerabilidad para él es que nosotros tengamos macrófagos activados. Y no se multiplica en material gaseoso sólido. Ahí se inactiva el desarrollo. Es una forma de defensa del organismo cuando se produce el calcio. Muy bien, esas son las cosas a favor y en contra que tenemos en nuestra defensa y las cosas a favor y en contra que tiene el bacilo cuando nos va a atacar. Entonces, ¿qué ocurre en la fisiopatología? En la fisiopatología vamos a encontrar 5 etapas de la formación de la presencia del Mycobacterium en nuestro organismo. La etapa 1 es el establecimiento, es cuando llega el bacilo al organismo. No crecen los bacilos porque van a estar inhibidos en los macrófagos. De todos los macrófagos inactivados los van a fagocitar, pero no los van a destruir dentro de este macrófago, los van a retener nada más, ¿no? El bacilo va a ser inhalado
y va a llegar al alveolo. Ahí llega el macrófago alveolar, que no está activado. Este lo va a deglutir al bacilo, pero no lo va a destruir. Va a quedar dentro de la célula. ¿Listo? Y va a empezar a reproducirse. Inmediatamente ocurre la etapa número 2, que la vamos a llamar de simbiosis. Quiere decir un equilibrio entre el macrófago y el bacilo. Como el macrófago no lo puede, ¿no es cierto? Va a tener generalmente entre 1 a 3 bacilos dentro de su citoplasma. Estos 3 bacilos van a empezar a reproducirse dentro de él. En algún momento los macrófagos van a lograr equilibrar la multiplicación del bacilo, van a evitar que se siga multiplicando, pero no los van a destruir. Entonces el bacilo no destruye al macrófago y el macrófago no destruye, una simbiosis entre ambos. Posteriormente pasa a la etapa 3, que la vamos a llamar la fase de necrosis gaseosa. Generalmente esta ocurre a las 3 semanas de que el bacilo ha llegado al organismo, donde se destruyen los macrófagos y se liberan los bacilos a la parte central. Entonces tenemos aquí el macrófago, en la etapa 1, el macrófago que ha deglutido un bacilo. Aquí tenemos la simbiosis, donde los macrófagos están con los bacilos en su citoplasma, pero no se destruye ninguno, ni el macrófago ni el bacilo. Posteriormente, a medida que van multiplicándose más, se empiezan a destruir los macrófagos y se empiezan a liberar los bacilos en la parte central. Alrededor empiezan a llegar monocitos y empiezan a llegar otros macrófagos, que estos van a ser los macrófagos, estos van a ser los que se van a activar, estos macrófagos que empiezan a llegar nuevamente, ¿no? Entonces empieza a producirse la necrosis, la destrucción gaseosa, empieza a formarse el calcio con los bacilos ahí. En la etapa 4, los bacilos van a irse a la parte periférica, donde están los otros macrófagos inactivados, y van a ser deglutidos. Y va a ocurrir lo mismo. En algún momento va a haber una simbiosis y empezar luego a reproducirse y van a destruir estos macrófagos inactivados y va a empezar a aumentar el tamaño de la lesión. Por último, estos elementos celulares que están conteniendo a los bacilos dentro del calcio van a liberar enzimas proteolíticas, van a liberar todo tipo de enzimas que destruyen proteínas. Al destruir la proteína se va a haber licuefacción del calcio, produciendo una multiplicación increíblemente grande de los bacilos, tan grande que en algún momento va a destruir tejidos cercanos y va a abrirse hacia un bronquio, hacia un bronquiolo, haciendo que los bacilos sean diseminados por el tracto respiratorio a otros sitios pulmonares y produciendo síntomas en el paciente, principalmente tos y expectoración. Entonces en este momento se produce la formación de cavernas. Entonces esa es la fisiopatología de por qué se producen cavernas o destrucción de parénquima en la naturaleza. Entonces, ¿qué ocurre cuando se infecta el paciente? Ocurre que este va a ir va a tener un momento que pueda circular por la sangre y va a diseminarse en algunos otros órganos, llegando a producir en algunos casos enfermedades extrapulmonares, por ejemplo, tuberculosis renal, tuberculosis meningia. Entonces, ¿qué ocurre? El bacilo es inhalado y llega al alveolo. En el alveolo produce una reacción inflamatoria, produce edema y presencia de polimorfonucleares. Y a las 48 horas aproximadamente llegan nuestros macrófagos. Estos macrófagos que están inactivos no los van a destruir y en algunos casos van a los ganglios del ilio
por la circulación linfática, por ambas vías, a la sangre venosa. Y por este medio se disemina por todo el organismo, produciendo bacteremia silenciosa. Vamos a tener que el Mycobacterium va a circular por nuestro organismo, por nuestro sistema circulatorio, sin ningún dato de cuadro clínico, sin fiebre, sin malestar general, una bacteremia silenciosa, produciendo siembras en otros órganos y produciendo enfermedad, no necesariamente pulmonar, pero puede ser intestinal, renal, etc. Ese es el mecanismo de cómo el bacilo por vía inhalatoria llega a producir siembras en otros órganos. ¿Ya? ¿Por qué se produce tuberculosis renal y no pulmonar en una persona? ¿Cómo ha llegado el bacilo a su riñón? Es porque produce este mecanismo, que los macrófagos van para la circulación linfática, a la sangre venosa y se disemina por el sistema circulatorio. Hay dos tipos de inmunidad bien presentes en la tuberculosis, una la celular y la otra retardada. En la inmunidad celular, mediada por célula, el bacilo que llega al alveolo es fagocitado por el macrófago. Este macrófago va al ganglio cercano que se encuentra a la lesión y presenta a los linfocitos T. Estos linfocitos T generan receptores antigénicos en su superficie, especialmente de interleucina 2, que hace que proliferen los linfocitos específicos, aumenten los linfocitos específicos ya, contra el micobacterio. Estos linfocitos específicos liberan citoquinas y linfoquinas. ¿Qué hacen estas citoquinas y linfoquinas? Van a atraer, van a agrupar y van a activar al macrófago, a nuestro principal defensor. Entonces, tiene que ocurrir todo este proceso para que nuestros macrófagos se activen por medio de los linfocitos T. Mientras no ocurra esto, el Mycobacterium va a estar vivo todavía dentro del macrófago. Este macrófago al activarse, ¿qué va a ocurrir? Va a aumentar de tamaño, se va a hacer más grande, va a aumentar celulares, mitocondrias, linfomas y vacuolas, y va a producir vesículas llenas de ácido de peróxido de hidrógeno, ¿no? Agua oxigenada, H2O2, que es con el que va a destruir al Mycobacterium una vez que lo fagocite. ¿Y qué hacemos? Contención bacteriana y control de la enfermedad. Inmunidad mediada por célula. Han activado los linfocitos T, los macrófagos activados. Y en la inmunidad retardada, cuando aumentan los bacilos, van a aumentar sus antígenos, ¿no? Las células de defensa, los macrófagos especialmente, y sus enzimas, esas lisocimas y esas citoquinas y el peróxido de hidrógeno, al liberarse, porque en algún momento se destruyen, van a lesionar el tejido donde se encuentra. Al haber lesión del tejido va a producirse necrosis. ¿De qué tipo la necrosis? Necrosis gaseosa. Esta necrosis gaseosa tiene poca circulación, poco, va a haber muchas enzimas. Es ideal para contener o disminuir el del micobacterio. Entonces, este daño tisular también es una forma de protección del organismo, hace que el bacilo se contenga en este tejido. Pero esas enzimas, en algún momento, el evento sólido, así casi, se hace líquido estas enzimas, que en algún momento, haciendo que los bacilos se reproduzcan y disminuyen. La retardada por antígenos produce la y el control por unidad celular. Aquí hay un recuerdo, esto solamente es para que se acuerden qué tipo de reacciones de hipersensibilidad tenemos por Helicom, no sé, tipo 1, 2 y 3. Nosotros tenemos
la 3 y la 4 de la tuberculosis. Aquí tenemos la misma tabla, solo con diferentes tipo 4 y la tipo 3, que nos interesa a nosotros. Muy bien, aquí está la forma anatomopatológica de un tuberculoma, un tubérculo de Custer, donde vamos a encontrar la parte central, la necrosis gaseosa, donde se está destruyendo el tejido y los bacilos están libres, y alrededor diferentes tipos de células, unas células gigantes, las de Langhans, las maduras, estas grandes, y algunas células epiteloides alrededor, y los linfocitos periféricos, tratando de contener esta diseminación de la enfermedad. Aquí tenemos radiológicamente qué vamos a encontrar cuando se destruye el tejido: cavernas, destrucción de tejido. Característica no solo de ella, pero principalmente de la tuberculosis. Anatomopatológicamente, ¿qué tipo de lesiones vamos a encontrar en la tuberculosis? Todo tipo de lesiones que se puedan presentar. Lesiones nodulares, micronodulares, por ejemplo, en la tuberculosis hematógena, micronodulares. Lesiones exudativas, lesiones tipo neumónico, quiere decir eso. Así, lesiones que aparecen, confunden con neumonía en algunos casos. Lesiones productivas de fibrosis, como pacientes que tienen fibrosis pulmonar. Lesiones de tipo necrótico, necrosis gaseosa, presencia de cavernas, calcificaciones, etc. Todo, entonces, radiológicamente, la tuberculosis no tiene una presentación única, ¿no? Una radiografía para 1000 enfermedades, ¿no? Y una enfermedad como la tuberculosis, 1000 imágenes radiológicas. Entonces, no tenemos nada patógeno. Si hay caverna, nos orienta, pero no nos define enfermedad tuberculosa. Importante clasificar la tuberculosis. Hay varias, miles de clasificaciones. Vamos a hablar de algunas y vamos a ver con cuál vamos a trabajar nosotros. Unos clasifican la tuberculosis por dónde se localiza. Nos dirán en el pulmón, y los que no será pulmonar y extrapulmonar, una clasificación. Por su presentación clínica, será aguda, presentación pocos días, subaguda entre 30 días, un poco más, y crónica cuando es más de 30 días. Por su forma anatomopatológica también, algunos la clasifican así, especialmente los que trabajan en la parte de patología, en lesiones exudativas, gaseosas o productivas, ¿no? Es una forma de clasificar desde el punto de vista anatomopatológico. Y por su forma de presentación, por cómo se produce la enfermedad, está la forma patogénica. Esta es la que vamos a nosotros utilizar para explicar la tuberculosis. Entonces, en la patogénica vamos a tener dos en la clasificación: primaria y postprimaria. Y la postprimaria se divide, a su vez, en dos: una hematógena y una terciaria. Entonces, nuestra clasificación para nosotros de ahora en adelante va a ser primaria y postprimaria. Y la postprimaria se subdivide a su vez en hematógena y terciaria. Esa es nuestra clasificación. Entonces, vamos a hablar, antes de definir estas formas de tuberculosis, algunos conceptos aclaratorios sobre la enfermedad. Primera infección. Como su nombre indica, es la primera infección que tiene la persona, ¿no? Entonces, es primera infección, la llegada del bacilo o el Mycobacterium a una persona que nunca estuvo en contacto con el Mycobacterium y que tiene de inicio un PPD, una prueba de colina negativa, se vuelve positiva. El único cambio que vamos a encontrar es el viraje de PPD de negativo a positivo. Entonces, la primera infección es toda persona que nunca ha estado en contacto con el bacilo, que tenga un PPD negativo, se torne positivo. Esa es la primera infección, la primera infección que uno tiene del Mycobacterium. Tiene otros nombres: ¿sí? Periodo prealérgico, de Jacques-Debré, ¿no? Un periodo prealérgico. En algunos casos le llaman el tiempo de incubación biológica. El Mycobacterium en el organismo, mientras cambia, ya produce reacción en el organismo y cambia nuestra
prueba de tuberculina se hace positivo. Tiene una variedad de tiempo de producirse la primera infección. Desde el primer momento en que llega el bacilo hasta que vira el PPD, algunos pacientes ocurre en días y en otros en semanas, ¿no? Hasta 10 semanas se ha visto como más largo y corto en 4 días el cambio de PPD. Nosotros vamos a tomar un promedio de 4 a 6 semanas como promedio para nuestra primera infección. Esto es muy importante. No es enfermedad la primera infección. No es enfermedad, solamente la llegada del bacilo a una persona que nunca tuvo tuberculosis y que el PPD cambia de positivo, de negativo a positivo. ¿Cuántas formas de primera infección tenemos? 2. Una natural y una artificial. La natural es la que se produce en todas las personas cuando uno está sin tener ningún contacto previo, entra a un ambiente contaminado e inhala y le llega el bacilo por vía respiratoria produciendo la primera infección natural. ¿Cuál es la artificial? ¿Alguien sabe? La vacuna, doctor. La vacuna, ¿no? Excelente, exactamente. Nosotros producimos esta primera infección de forma artificial, inoculando bacilos, ¿no es cierto? Atenuados, ¿no es cierto? Nos ponemos bacilos que no producen enfermedad, pero sí van a producir la estimulación al sistema inmunológico, ¿no? Esta vacuna tiene muchos años y nadie reclama de que nos pongan bacilos en el cuerpo, ¿no? Nadie está hablando, ¿no? Todos nos vacunamos contra la tuberculosis. ¿Todos están vacunados de ustedes contra la tuberculosis? La mayoría, ¿no? Yo creo que todos en Bolivia, ni bien nace, al que nace le vacuna, ese ratito es la vacuna para si no, nadie reclama del que nos ponen bacilos al organismo, pero empiezan a reclamar de las vacunas que están saliendo ahora contra el coronavirus, ¿no? No se les entiende, no se entiende a la gente. Bueno, ¿qué pasa cuando se produce la primera infección? Se presenta lo que se llama un complejo primario. Es un fenómeno anatómico, un cambio anatómico, que se manifiesta en una radiografía y además el PPD va a ser positivo. Entonces es la comprobación de la alteración anatómica de una primoinfección. Y tiene 3 partes el complejo primario. El chancro, la lesión de Gone, la inflamación de la vía linfática, una linfangitis, y el crecimiento de un ganglio satélite o cercano a esta lesión. Estas 3 componentes forman el complejo primario, un fenómeno anatomoradiológico con una persona con PPD positivo. Entonces, el chancro de Gone, que es una lesión parenquimatosa de tipo neumónica pequeña, que tiene un halo inflamatorio en la lesión, por eso parece neumonía, producido por destrucción de macrófagos o por lesión o por la destrucción de los macrófagos inactivados, las enzimas de estas, o por el bacilo muy virulento, ¿no? El tamaño del chancro dependerá de esto. La linfangitis no es nada más que la inflamación de un vaso linfático y la adenopatía, el infarto o el crecimiento de un ganglio cercano a esta lesión, que esté conectado, satélite. Entonces, esquemáticamente, ¿qué vamos a tener en una radiografía? Una alteración anatómica mostrada en una radiografía. El chancro de Gone, una lesión de tipo neumónica, a veces observable la linfangitis o el tracto linfático inflamado, y por último, una adenopatía o un infarto ganglionar correspondiente al trayecto de ese linfático. Los 3 elementos constituyen un complejo primario. Muchas veces, uno de los elementos no puede ser observado. Por ejemplo, el trayecto linfático, que es el que menos se puede observar. Entonces, con los 2 elementos también se puede hablar del complejo primario, decapitado, le llaman algunos profesores, que quiere decir que 2 de 3 elementos están presentes del complejo primario en la radiografía. Es una imagen radiográfica. Este complejo primario que se forma en el pulmón, la lesión neumónica, la linfangitis y la adenopatía, la producimos nosotros cuando nos vacunan. Nosotros, al
poner la vacuna en el brazo, se forma una úlcera, una lesión. No sé si ustedes se han fijado, hace una vesícula, una ulcerita y después cicatriz. Ese es el chancro de Gong. Seguramente algunos no han identificado, ha habido una linfangitis y también unas adenopatías, algunas veces cervicales y algunas veces axilares que después de un tiempo remite, ¿no? Pero también se produce este mismo fenómeno en la vacuna. Y el PPD, por supuesto, en todos los vacunados el PPD ya es positivo, ¿no? Todos los que nos hemos vacunado tenemos PPD positivo. Aquí está un chancro de Gong, difícil de identificar en una radiografía, debajo de la clavícula, ¿no? Muy poco visible. Realmente hay que tener mucho entrenamiento, especialmente este complejo primario. Conocerlo muy bien, son los que manejan muy bien, son los pediatras, ¿no? Porque ellos ven esta forma de infección en nuestros países sudamericanos, principalmente donde la vacuna se aplica al recién nacido. Esto ven, muy pocos niños no se vacunan y aparece el complejo primario en niños. En adultos ya no podemos tener esto, porque ya hemos sido vacunados. Entonces, los pediatras tienen una experiencia muy alta en reconocer estas lesiones en la radiografía. Muy bien, esa es la primera infección entonces. No se olviden, la primera infección, primer contacto del bacilo con una persona que nunca tuvo contacto y que hace que el PPD se vuelva de negativo, pase a positivo y se produce una lesión anatomopatológica, radiológica, que se llama el complejo primario, chancro linfangitis adenopatia, la manifestación de la primera infección. Dentro de nuestra clasificación, hemos dicho que vamos a clasificar la tuberculosis primaria y postprimaria. La tuberculosis primaria antiguamente se llamaba infantil. ¿Por qué? Porque era una forma de presentación más en niños, veíamos más en niños esto. Pero también en adultos se puede presentar, especialmente en personas que vienen de países donde no se vacunan en la edad infantil, sino se vacunan en adultos, ¿no? En jóvenes. Personas que viajan a países donde hay mucha tuberculosis y no han sido vacunados, podemos ver formas de tuberculosis primaria en adultos. Entonces, la tuberculosis primaria es un proceso de enfermedad donde el paciente tiene el PPD reactivo, o sea, su PPD está positivo, una radiografía de tórax, generalmente un complejo primario radiológico, pero además sintomatología, o sea, ya hay clínica. Generalmente, como se presenta más en niños, afectación del estado general, disminución del desarrollo pontoestatural, febrículas, tos irritativa con muy poca expectoración, síntomas generales inespecíficos van a decir tuberculosis. Entonces nosotros ¿qué decimos de la tuberculosis primaria o infantil? Generalmente es una prolongación del complejo primario. El complejo primario no produce síntomas, pero cuando empieza a aparecer sintomatología, empieza a haber molestias, es que ya se ha desencadenado la enfermedad a continuación del complejo primario. Es más frecuente en niños, ya no se olviden eso. Podemos ver en adultos, pero no en nuestros países. La tuberculosis primaria se clasifica en otras subclasificaciones ya, para que tengan conocimiento nomás, no solo para que sepan. Una forma inaparente, solo un complejo primario simple, una primera infección progresiva o formas secundarias o postprimarias muy severas en algunos niños, ¿no? La tuberculosis primaria, si no hacemos tratamiento, se puede curar en un porcentaje cerca del 30% solo, sin tratamiento, ¿ya? En otro de los casos, en un porcentaje mayor, hay siembras linfohemáticas a otros órganos. Entonces, tienen tendencia a ser tuberculosis generalizada. Ya las tuberculosis linfomáticas primarias se diseminan a otros órganos y entonces tenemos un paciente que tiene, aparte de tuberculosis pulmonar, tuberculosis meningia, tuberculosis pleural, peritoneal,
donde sea, ¿no? Articular, etcétera. Y las complicaciones precoces son muy marcadas en algunos casos, ¿no? Rápidamente alteraciones neurológicas, por ejemplo, pueden tener estos niños, ¿no? ¿Cómo hacemos el diagnóstico de tuberculosis? Pues muy difícil en los niños porque los síntomas son muy generales, ¿no? Tener o no una radiografía compatible, la clínica es muy importante y solo el PPD orientativo. Entonces, ¿qué se hace? Se hace una tabla con puntaje para tratar de llegar al diagnóstico, para poder, porque en los niños es difícil hacer vaciloscopía. Primero porque los niños no expectoran, ¿no? No pueden, no saben expectorar. De gluten mucho la expectoración. Segundo, las lesiones son muy pequeñas en los pulmones pequeñitos, las lesiones son más pequeñas, la cantidad de bacilos es menor, entonces los exámenes bacteriológicos tienden a dar negativo, aunque consigamos una muestra importante de expectoración en uno. Entonces, utilizamos tablas de valoración para el diagnóstico de tuberculosis primaria y principalmente infantil. En niños utilizamos. Si presenta vaciloscopía positiva, le vamos a dar 7 puntos. Como decimos raro, ¿no? Raro, rarísimo, pero si da, le vamos a dar 7 puntos. Si presenta un granuloma sin necrosis, le vamos a dar 3 puntos. Si tiene un PPD mayor a 10, le vamos a dar 3 puntos. Una radiografía sugestiva, parece que sí, parece que no, 2 puntos. Si el PPD está menos de 10, pero está entre 5 y 9, podemos darle 2 puntos. Si el PPD va progresando, por ejemplo, el primer PPD tiene 7, de las 2 semanas hacemos otro y está incrementándose a 10 u 11, le vamos a dar 2 puntos extra. COMBE, este parámetro que vemos aquí, COMBE, es un parámetro epidemiológico. COMBE es un apellido, ¿ya? Es de la persona que logró describir esto. Tiene que ver el contacto que tiene el paciente con algún tuberculoso, ¿no? Cuanto más cruces tiene, lo máximo son 3 cruces, más cercano es el contacto. Por ejemplo, un niño que tiene 3 cruces epidemiológicamente hablando, o COMBE, quiere decir que vive en la misma casa con el paciente. Entonces será su madre, su padre, el paciente tuberculoso. 2 cruces que viven, son familiares, pero no tienen tanto contacto. Y una cruz es que tenga contacto esporádico en el colegio, en la escuela, con alguna persona con tuberculosis. Entonces, si tiene 3 cruces, epidemiológicamente hablando, si es un familiar cercano que vive en la misma casa, al padre o la madre, le vamos a dar 2 puntos. Si nuestra radiografía es dudosa, no es sugestiva, le vamos a dar 1 punto. Clínicamente el examen físico, más o menos alterado, 1 punto. ¿No? La epidemiológica, 1 o 2 cruces, 1 punto. No hay un granuloma característico en la patología, 1 punto. Si el niño es menor de 2 años, le damos 1 punto. Si ha sido vacunado en los 2 últimos años, le vamos a dar 1 punto. Con todos estos datos vamos a tener un número. ¿Y cómo evaluamos? De la siguiente manera. Si el puntaje de todos esos parámetros no pasa de 2 puntos, se descarta tuberculosis. No es tuberculosis. Entre 3 a 4 puntos es probable que se trate. Tenemos que hacer otros estudios en relación al cuadro del paciente. De 5 a 6 puntos, no decimos que es tuberculosis, pero nos justifica iniciar tratamiento antituberculoso. Ya no esperamos, iniciamos tratamiento. Si tiene 7 o más, es tuberculosis definitiva. No hay manera, no hay ningún otro parámetro que nos haga dudar de nuestro diagnóstico. 7 o más es tuberculosis. Entonces, si ustedes se fijan, si tiene vaciloscopía positiva o detección del bacilo en esputo, ya es 7 puntos, ¿no? Con eso ya necesitamos tratamiento, no necesitamos hacer más, ya tiene 7. Como es difícil encontrar ese parámetro, vuelvo a repetir, de los 7 puntos en vaciloscopía, con los otros tenemos que llegar a tratar de sumar 7 o más para poder justificar nuestro diagnóstico. Esa es la manera que se hace en pacientes pediátricos, ¿no? Los pediatras utilizan otros medios para tratar de encontrar el bacilo. En algunos hospitales antiguamente se ponían sondas nasogástricas a los pacientes.
¿no? A los niños en las noches y se le aspiraba en la mañana antes de que coman o desayunen, se aspiraba todo el contenido gástrico en un recipiente con una sustancia alcalina para neutralizar los ácidos del estómago, no se destruyan los bacilos, y eso se mandaba a baciloscopías y cultivos, ¿no? Un rendimiento regular, ¿no? No tiene mucha, mucho beneficio, ¿no? Más bien era una tortura ponerle sonda nasogástrica a los niñitos, ¿no? Solo para una muestra. Entonces, con los puntajes y con otros estudios ahora se puede llegar más fácilmente al diagnóstico. Muy bien, esa es la tuberculosis primaria. Simplemente una progresión con manifestaciones clínicas de nuestra primera infección, ¿no? La tuberculosis, bueno, ya vamos a ver. Ahí está. La tuberculosis postprimaria se divide en dos, una hematógena y una postprimaria. Entonces, la tuberculosis hematógena es aquella que se produce por diseminación por vasos sanguíneos. Puede originarse de una lesión de parénquima pulmonar y si la diseminación se produce por las arterias pulmonares, la enfermedad va a ser, o la lesión va a ser local, solamente pulmonar. Pero si se disemina por las venas pulmonares, se hace generalizada, una tuberculosis hematógena generalizada con lesiones en otros órganos, aparte de los pulmones. Algunas veces los ganglios infartados o los ganglios afectados en la primera etapa de la enfermedad pueden ser los del ácigos. Y si está afectado el ganglio del ácigos, la diseminación puede producirse en ambos pulmones, es una diseminación pulmonar. Pero si está afectado el ganglio de Botal, por ejemplo, que está en la aorta, la diseminación es generalizada y produce tuberculosis generalizada en otros órganos, más aparte de pulmón. Entonces, la hematógena se clasifica también de acuerdo a algunos parámetros. ¿Cómo se disemina? Localizada en forma local, se ha diseminado, será localizada, y si es generalizada, diseminación generalizada la clasificación. Por su presentación clínica aguda o subaguda, y en algunos casos crónica, y por el tiempo de presentación también. Rápida presentación, ultra precoz, rápida, precoz, tardía o terminal, ¿no? Esto de acuerdo al tiempo de evolución de la enfermedad. Para nosotros nos interesa mucho es esta clasificación, solamente esta. La localizada y generalizada, ¿no? Localizada, una tuberculosis hematógena a nivel pulmonar y una en otros órganos, nada más. ¿Cuál es el cuadro clínico de una tuberculosis hematógena? En este caso estamos hablando ya principalmente de personas adultas. Puede haber tuberculosis hematógena algunas veces en niños, pero no tanto, muy poco, más en personas adultas. Hay unos síntomas inespecíficos, sistémicos, tóxico infeccioso, fiebre no muy alta, diafesis, astenia, dinamia, pérdida de peso, hiporexia, etc. Con el paso del tiempo se aparecen síntomas específicos. Por ejemplo, el paciente tiene disnea progresiva a pequeños esfuerzos, un síndrome de dificultad respiratoria. El paciente refiere que se cansa mucho al caminar, ¿no? Camina un poco o se cansa solo al vestirse, una disnea muy importante. En el examen físico vamos a encontrar al paciente con pérdida de peso, delgado, etcétera, el examen físico general. Y en el examen pulmonar, algunas veces vamos a encontrar estertores crepitantes sobreagregados, nada más. Generalmente en las regiones basales, pero puede ser en ambos campos pulmonares, en ambos hemitores. Es una clínica bastante inespecífica. ¿Cómo hacemos diagnóstico de la tuberculosis hematógena? No utilizamos baciloscopía. Cuando hablamos de diagnóstico en general, no utilizamos baciloscopía. Las baciloscopías en la tuberculosis hematógena son negativas, más del 95-96%. El diagnóstico de esta tuberculosis se lo realiza con una radiografía. ¿Qué vamos a encontrar? Imágenes micronodulares bilaterales
generalmente apicocaudales en ambos campos pulmonares. Una tuberculosis que se conoce como la tuberculosis miliar, ¿no? Una tuberculosis hematógena con imágenes micronodulares radiopacas, ambos campos pulmonares. La tuberculosis terciaria o postprimaria, dentro de nuestra clasificación, también conocida en otros libros, o en otros textos, o en diferentes textos, como la tuberculosis del adulto, mal llamada del adulto, tuberculosis crónica también le llaman otros broncógena, otros secundaria, otros cavitaria de reinfección. Todos esos nombres se refieren a una tuberculosis terciaria, ¿ya? Se presenta más frecuentemente en hombres, tiene tendencia a progresar, a ir avanzando, se ubica generalmente o frecuentemente en partes altas y posteriores de los pulmones, tiende a diseminarse bronquial por el árbol bronquial y forma las características cavernas que tiene esta enfermedad. ¿Cómo se produce esta tuberculosis terciaria del adulto? Una endógena, quiere decir que el paciente en algún momento de la infancia o de su juventud ha tenido contacto con el bacilo y este ha quedado en el organismo en forma durmiente. Por su sistema inmunológico, todo, ha logrado contener al bacilo, pero no lo ha destruido. Entonces está ahí inactivo por largo tiempo. Llega a la edad adulta y tiene otra enfermedad, por ejemplo, diabetes o tiene alguna otra enfermedad que hace que su sistema inmunológico disminuya o se altere, haciendo que se reactiven estos bacilos y producen la enfermedad. Esa es una patogenia endógena. Y una exógena es que uno ha tenido el contacto con el bacilo, lo ha controlado y después de 10 o 20 años, porque trabaja en un hospital o porque se enferma, o está con algún familiar o alguna persona en contacto con tuberculosis, recibe nueva carga bacilar. Y esta nueva carga bacilar produce la enfermedad. Esa es una patogenia exógena ligada de nueva población bacilar para producir la enfermedad. ¿Cuál es el cuadro clínico? De la misma manera, inespecíficos, el síndrome tóxico infeccioso, ¿no? Tiene una característica, la febrícula del paciente tuberculoso. Se dice que la fiebre o la febrícula generalmente es vespertina, terminando la tarde, empezando la noche, ¿no? Y generalmente es debilitante, quiere decir que el paciente se siente sumamente cansado, muy agotado. Y eso hace que retrase nuestro diagnóstico, porque el paciente no piensa que está enfermo, sino que piensa que el esfuerzo físico de trabajo del día lo está cansando mucho. Él se siente cansado y piensa que es por el trabajo y en realidad es esa febrícula debilitante que le está afectando ya. Posterior a esto, pasa el tiempo, unas semanas, empieza a haber fiebre ya instaurada, fiebre por encima de 38, 38,5. El paciente empieza a perder peso a pesar de comer como comía normalmente, empieza a perder peso y empiezan a presentarse síntomas respiratorios. Empieza a haber tos, inicio irritativa, solo tos seca, y después se hace productiva con expectoración, dependiendo de la lesión, del tamaño de la lesión pulmonar, mucopurulenta irregular o moderada cantidad, ¿no? Y ahí aparece nuestro otro concepto, el sintomático respiratorio, que nos ayuda que nos orienta a tratar de encontrar pacientes con tuberculosis. ¿Qué es el sintomático respiratorio? Es nada más aquella persona mayor de 15 años que tose y expectora por más de 15 días y que no se ha encontrado una causa aparente, ¿no? Que no se ha descartado procesos amigdalares, bronquiales, neumónicos, alérgicos, y que tose y expectora más de 15 días y no sabemos cuál es la causa, ¿no? O que ha estado en contacto con una persona con tuberculosis. Ese es el sintomático respiratorio que debe investigar para poder determinar si es o no tuberculosis. Debemos ver en este caso la apariencia, la actitud del paciente, la facies, que ya va a tener la facies muy, muy característica, con la mirada perdida en el horizonte, la nariz afilada, una palidez marcada con los pómulos o las regiones malares un poco rubicundas, etcétera, ¿no? Y el examen físico vamos a encontrar un síndrome cavitario.
¿no? Un síndrome cavitario, no se olviden de la parte de semiología. Para poder oír una caverna tiene que tener sus condiciones, ser periférica, más de 4 centímetros, tener su bronquio permeable, etcétera, etcétera, ¿no? Su rodete de halo neumónico alrededor para que podamos oír. Si tiene todas esas condiciones, podemos encontrar el síndrome cavitario al examen físico. Muy bien, esta va a ser la última diapositiva del día. Continuamos el día lunes. Esta diapositiva, esta última que estamos viendo, es un resumen de todo lo que les he hablado, ¿ya? Todo el bla, 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 bla que hemos tenido ahora está resumida en esto. Fíjense, llega el bacilo de Koch al organismo y produce la primoinfección, es decir, el primer contacto del bacilo con una persona que nunca ha tenido contacto con él, y hace que se produzca ¿qué? El complejo primario, que haya el PPD se haga positivo. ¿Qué pasa? Se cura o el paciente queda con los bacilos durmientes, ¿no? Si este complejo primario progresa, va a dar tuberculosis primaria, ¿no? O si se disemina por sangre o por vasos, va a dar una tuberculosis hematógena o miliar en pulmones o extrapulmonares, dando tuberculosis hematógena extrapulmonar. Si estos bacilos durmientes se reactivan después de muchos años, una reactivación endógena va a producir una tuberculosis terciaria, ¿no? Y que en algunos casos puede producir también una diseminación hematógena. Entonces, primaria, la postprimaria con hematógena y terciaria o postprimaria, ahí están las tres formas. Como todo lo que hemos hablado de tuberculosis resumida en una diapositiva que nos ayuda un poco más a aclarar dónde viene hematógena, dónde va la primaria, dónde va la terciaria. Muy bien, revisen, esto lo voy a subir al Classroom y se los voy a pasar por el grupo de WhatsApp también el tema ya completo para que vayan revisando, denle una revisión de todo lo que hemos visto hoy día y anótense preguntas para el día lunes, ¿ya? Vamos a hacer un repaso de lo que hemos avanzado y vamos a continuar con el tema. Muy bien, ¿están de acuerdo? Sí, doctor. Está bien, doctor. Ya. Muchas gracias. Sí, doctor, Ya, todo muy bien. bien. Muy bien, que tengan buen fin de semana. Nos vemos el día lunes. Gracias, doctor. Igual. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor.